El chiste es hablar, ¿no? Si se rota, si se rota. Si no se rota, no se rota. Entonces, al final, nada nos parece. Cada situación es muy diferente. Y la situación, tú ponte tú entrenador de la selección mexicana, donde pusiste un equipo donde le ganó a Alemania, donde hizo un gran partido contra Corea. Habló el capitán de la selección mexicana de fútbol de cara al duelo de este lunes ante Brasil por los octavos de final de la Copa del Mundo en Rusia. Es el pentacampeón del mundo, el rival perfecto para que el tricolor busque la tan ansiada trascendencia mundial. Lo estaremos platicando en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Además, un vistazo a los partidos de octavos de final. La fase de eliminación directa arranca este fin de semana. Uruguay se mide a la selección portuguesa y Francia choca ante Argentina. En el horizonte, un posible duelo en cuartos, Cristiano contra Messi. Además, hablaremos de la decisión que ha tomado LeBron James, que le ha dicho que no a poco más de $30 millones para seguir con los Cavaliers de Cleveland. Es a partir de ahora agente libre y se abren apuestas. ¿Dónde jugará el Rey? Esto es ESPN Radio Fórmula. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Viernes 29 de junio, un viernes raro, un viernes sin Copa del Mundo, después de 2 intensas semanas que habíamos tenido desde que había arrancado el campeonato. Acá estamos junto a Iván del Ángel y a Tlatuani Carrera. En un ratito más Ciro Procuna, Beto Murrieta, también John Sutcliffe y Jared Borgetti con todos los pormenores de la selección mexicana de fútbol, igualmente que Sergio Dip y Mario Carrillo. Así que sin más, con muchas cosas, pese a que no haya habido partidos, arrancamos esta edición. ¿Cómo andas, Iván? Saludos, Richard, saludos también, Tlato. Pues no hubo mundial, pero hay mucha información por desmenuzar, hay muchísimo que hablar, muchísimo que decir y cosas bastante interesantes, sobre todo ese tema de LeBron James y también otros detalles que mi compadre Tlatuani Carrera trae muchas cosas también. ¿Cómo andas, Tlato? Bien, qué gusto saludarlos. $30 millones rechazó LeBron James. Imagínate. 30 millones, bueno, ni pensar qué hacer con eso. Imagínate. Y por otro lado, lo decías, Richard, el primer día sin fútbol después del Mundial, y se siente un poquito de lo que va a ser la depresión post-mundial, cuando ya no haya fútbol, ¿no? Se siente extraño después de ver tan buenos partidos, tantos goles. El primer viernes ya sin actividad es complicado, y vamos a estar hablando mucho del partido de México, ¿no? De lo que viene el próximo lunes. Podemos decir si es el rival perfecto o no, pues yo creo que es muy complicado, pero lo vamos a estar platicando. Un rival ante el cual México se ha medido 4 veces en Copa del Mundo. El saldo, 0 goles marcados por la selección mexicana, 11 por la selección brasileña. Evidentemente, con esos números, México nunca le ha podido ganar a Brasil en Copa del Mundo. Más allá de las victorias que han llegado en otros escenarios. Sí, exactamente, era lo que te iba a decir, no todo es malo, también ha habido cosas muy positivas para nuestra selección y también hay información sobre Paola Longoria y una posible sanción, querido Tlatuani. Así es, Paola Longoria fue llamada o requerida por la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, porque no reportó su dirección, es decir, siempre la Agencia Mundial Antidopaje hace análisis, estar localizable, sorpresa, ¿no? Tiene que estar localizable. Ella, platicamos con ella hace un ratito, nos decía que tuvo un problema para ingresar los datos al sistema, es un problema administrativo, pero bueno, por lo pronto se hablaba de que hubiera riesgo de que fueran los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, que serán unos días después de la Copa del Mundo. Pero bueno, ella dice que no hay problema con eso, es un problema administrativo por el momento. Y ya Alfredo Castillo. Apuestas seguras que lleva México, digamos, o la delegación para colgarse medalla, ¿no? Precisamente por eso Alfredo Castillo ya adelantó que se le va a dar el apoyo que necesite como cualquiera de los atletas que están bajo el mando del Comité Olímpico Mexicano. Todo un tema, ¿no? Expresado sobre todo el rechazo públicamente por los tenistas muchas veces y por otros deportes, ¿no? Pero en general de esta necesidad de estar siempre localizable y dicen, bueno, ¿dónde queda nuestro derecho a la privacidad, al rato que tenemos para estar nosotros sin la necesidad de tener que estar reportando constantemente qué hacemos, dónde estamos, hacia dónde vamos? En fin, un tema que da seguramente para mucho. Hacemos pausa, imágenes desde Moscú hasta donde iremos al volver en esta edición de ESPN Radio Fórmula. La afición brasileña que será rival próximo lunes en Samara de la selección mexicana de fútbol en ese duelo de los octavos de final. Al respecto del partido y de las últimas horas de la selección mexicana ha hablado hoy su capitán Andrés Guardado de cómo viven y cómo tratan de dejar atrás el último resultado, ese 3-0 en Ekaterimburgo ante la selección de Suecia. El chiste es hablar, ¿no?
Si se rota, si se rota. Si no se rota, no se rota. Entonces, al final, nada nos parece. Cada situación es muy diferente. Y la situación, tú ponte tú entrenador de la selección mexicana, donde pusiste un equipo donde le ganó a Alemania, donde hizo un gran partido contra Corea, ¿qué vas a hacer? ¿No? Es lógica pura, ¿no? Obviamente darle un poco de continuidad a lo que se está haciendo bien. ¿Qué se puede decir o qué mayor motivación se puede dar que estar ante el partido de nuestras vidas contra el pentacampeón? ¿Qué más se puede decir? Obviamente internamente nos hemos dicho entre nosotros que ese es el escenario perfecto. Así no van a tener nadie pretexto de que si lo conseguimos es porque hicimos muy bien las cosas, porque nunca iba a faltar que en caso de haber calificado primero y que nos tocara Suiza, con todo respeto para Suiza, iba a decir, les tocó Suiza, ¿no? Porque así somos. Entonces estamos ante el escenario perfecto, es Brasil, pentacampeona del mundo, y estamos ante un gran escenario. Entonces todos estamos convencidos y yo creo que era el partido que en un principio sin saber lo que iba a pasar dentro del grupo, era el partido que sabíamos que nos iba a tocar, ¿no? El cruce que nos iba a tocar en la teoría, ¿no? Y Neymar, todos lo conocemos. Yo creo que no me corresponde a mí ni a nosotros juzgarlo, sino a los árbitros, a la FIFA, que está ahora con lo del VAR lo tienen que ver, ¿no? Tienen que ver su estilo de juego y el árbitro que toque saberlo manejar, porque sabemos que le gusta exagerar las faltas, le gusta tirarse muchísimo, pero te repito, eso es su estilo de juego y el que lo tiene que juzgar y el que lo tiene de cierta manera poner un alto son los árbitros, no nosotros, ¿no? Andrés Guardado, sobre distintos temas que tiene el duelo del próximo lunes. De entrada decía el rival ideal para que se terminen los pretextos, porque si hubiera sido Suiza, y me da la impresión que con eso Andrés deja entrever lo que han dejado entrever todos, ¿no? Que sigue habiendo esta lucha como hacia los medios de comunicación y una gran parte de aficionados como de querer demostrar, más allá de ganar por ellos y de ganar por la selección, es ganar para callarle la boca a no sé quién se imaginen ellos, y no sé qué tan sano es tampoco que eso sigue permeando tanto al interior de la selección mexicana de fútbol. De acuerdo, y parecería con eso que es la situación ideal para México por cómo se ha manejado esta selección, ¿no? Porque a ellos les encanta llegar al partido contra Alemania, por ejemplo, donde todo el mundo decía es muy complicado que México saque incluso un empate, ya no decíamos una victoria, se da un gran partido, pero parece que ellos salen con esta adrenalina de querer demostrar. Parece que es un escenario que les gusta más que venir cómodos, ¿no? Como llegaban con Suecia, ya casi calificados, con un equipo que tal vez no se veía tan complicado en el papel, y entonces los seleccionados, que lo triste en este caso es lo que parece que piensan de buena parte de la afición, ¿no? Lo que dijo Rafa Márquez, parece que está despreciando a buena parte de la afición, que incluso vende su coche para ir a Rusia, para verlos, para seguirlos, para apoyarlos, y que en el momento donde no salen los resultados y donde ellos se sienten un poco criticados, salen el Chicharito, sale Rafa Márquez, con comentarios que no son los más amables para una afición que siempre lo sigue, pero sí parecería que es el escenario ideal para ellos, lo dice Richard, parece que quieren demostrar siempre y callar la boca. Lo malo en esta situación es que por lo que se ve, pareciera que es una lucha ahora o contra los medios de comunicación, ya toman una postura de criticar de parte del jugador hacia el medio de comunicación cuando su trabajo es absolutamente distinto, cuando los medios de comunicación lo que hacen es criticar lo que se ve dentro del terreno de juego, no lo que se hace después o en otra parte. Si la selección mexicana está siendo criticada por algo, o cualquier equipo, porque no solamente la selección mexicana, y ustedes estarán de acuerdo, también ha sido muy criticado Lionel Messi con la selección de Argentina, también han sido criticadas las selecciones de África que no lograron dar ese paso. España misma hoy tiene una guerra abierta igual entre sus futbolistas y los medios de comunicación. Esta situación en donde parece que ya es una lucha cara a cara entre el jugador y el medio de comunicación, creo que se está yendo por otro lado. Por ahora deberían estar más concentrados en lo que ellos pretenden hacer, pero por ellos, por sus familias, que tanto esfuerzo han impreso. Porque pasarán a la historia como la selección que por fin pudo dar ese paso y trascender como no lo había hecho ninguna otra en una Copa del Mundo. Me parece que todos estamos en el mismo camino, de sentido de ojalá lo consigan, si tiene que ser así, con estas como ganas de
pelea que parece tener algunos, y miren que Andrés Guardado había sido desde mi punto de vista, o ha sido, porque no lo deja de ser, el más autocrítico de todo este grupo, pero me parece que hay ciertas cositas que ya empiezan a irse dirigidas hacia ese lado. Pero bueno, cerquita de ellos, reportándolos día a día desde que arrancó esta Copa del Mundo y con mucha más información al respecto, John Sutcliffe y Jared Borgetti. Así que, señores, bienvenidos a esta edición de ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo andan las cosas en el entorno de la selección mexicana? ¿Cómo estás, Ricardo? Saludos al auditorio en radio y televisión de ESPN Radio Fórmula con Jared Borgetti. Un equipo mexicano entrenó por la mañana, les dieron un tiempo libre para ir a la plaza de Moscú a ver a los familiares. Jared, ¿en qué crees que está basándose los últimos entrenamientos Juan Carlos Osorio? John, yo creo que en la forma en cómo jugó contra Alemania. Alemania por momentos le cedió el control del partido, los esperó, algo que normalmente México no suele hacer, los esperó, pero al momento de recuperar el balón ellos sabían que tenían que aprovechar los lugares que dejaban vacíos y de jugadores que se incorporaban mucho al ataque, y en este caso creo que Brasil es uno de ellos, ¿no? Ataca con muchísima gente, sobre todo con los laterales. Del lado izquierdo con Marcelo, ya lo sabemos. Entonces, creo que será una de las cosas que será en mente del técnico, recuperar el balón y aprovechar las espaldas de los laterales. A ti te tocó en Copa Confederaciones 2005. ¿Qué hace en Copa América? ¿Qué hace que el futbolista mexicano disfrute tanto y le tenga relativamente buenos resultados contra Brasil, Jared? Es que Brasil se abre. Brasil es un equipo que te ataca, que no está preocupado por solamente defender, y hay muchos que están muy bien parados atrás y le es difícil a México poderle crear opciones de gol. Date cuenta que contra Brasil juega de tú a tú, como si fuéramos iguales, que no lo somos, que tienen mejores jugadores, pero México dice, bueno, no tengo nada que perder. Enfrente tengo un equipo que es mucho mejor que nosotros y si nos gana estaba presupuestado. Y si hacemos algo extraordinario, pues todo va a ser bienvenido. Yo sé que no puedes comparar selecciones menores que van a los Olímpicos, pero en este grupo está Corona, está el Cepillo, está Giovanni, entre otros, que ya ganaron Marco un oro, Fabián. ¿no? Marco, ¿cómo te ayuda esa sensación de decir, oye, pues es que ya les quitamos un oro? Ya no solamente les quitaste un oro, les quitaste también una medalla de oro en una sub-17, les has quitado también títulos en una Copa Confederaciones, en una Copa Oro. Entonces, ejemplos los hay, ¿no? Partidos contra ellos los hay, saben que es un buen partido, que tienes mucho por ganar, John. Hay que respetarlos, pero también hay que hacer que ellos defensivamente se preocupen por ti. Cuando un equipo se preocupa simplemente por ver cómo se va a defender, a veces se olvida qué es lo que vas a hacer cuando tienes el balón. Y eso es lo que sucede con muchos equipos, que al momento de tener el balón en los pies, dicen, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahí es donde entra el trabajo táctico del técnico, en hacerle ver y darle opciones al jugador cuando tiene el balón en los pies y los movimientos que pueden tener sus compañeros para seguir avanzando. Este sábado entrenan por última vez en las instalaciones del Dinamo de Moscú, volarán a Samara. Jared Borgetti y un servidor en la cobertura de ESPN Radio Fórmula. Ahí estaremos en la banqueta grabando la llegada de la selección a su hotel. Ricardo, un abrazo. Abrazo igualmente, John, Jared, muchísimas gracias. Y vámonos quedando con ya más el tema fútbol de esas palabras hoy en conferencia de prensa de Andrés Guardado. No sobre si es Brasil el ideal para esto que ya platicábamos de especie de revancha que quieren los futbolistas, sino es Brasil realmente el mejor rival que pudo haber tenido México futbolísticamente hablando, por esta apertura que tiene para jugar, que decía Jared, y que ha tenido históricamente el fútbol brasileño, porque le permite al rival tal vez sentirse más cómodo en la cancha. ¿Realmente era Brasil el mejor y no Suiza, por ejemplo? A mí me parece que para México lo más conveniente tal vez no era Brasil, sino enfrentarte a otro tipo de rival. Tal vez enfrentar a ese tipo de rivales ya más adelante en la competencia. Hoy te ponen a una de las cartas más fuertes que tienen los octavos de final. El principal favorito de ganar el Mundial. Por supuesto, entonces me parece que la prueba más dura te la ponen lo más pronto posible. Eso es lo complicado para México. De que se pueda o no se pueda, eso es una situación aparte. Ahora, ¿este Brasil es solo pasado y es Brasil el pentacampeón del mundo, o es el presente brasileño que realmente lo hace el candidato al título, Tlatoni? Yo creo que hay mucho de presente, a pesar de que eso pensábamos en 2014, se veía un equipo mucho más
trunco, con poca magia. Creo que Richard, además de que sí pesa la historia, sí pesa que es 5 veces campeón del mundo, si lo vemos como argumento, ¿no? Lo que tiene en el campo es mucho más de lo que tiene México. Sí. ¿No? Si vemos que tiene un Neymar, es un equipo con Paulinho, con Coutinho, por donde le veas, tienen mucho más que nosotros. Y cuando lo veías antes del Mundial decías, bueno, es irremediable que nos enfrentemos a Brasil, ¿no? Así se veía la llave. Porque nadie pensaba que podía ganar el Grupo México, nada de esto. El problema es, le ganas a Alemania, le ganas a Corea, parece que te vas a librar a Brasil y que va a ser Suiza, y entonces viéndolo así, pues parecería mucho mejor Suiza que Brasil, ¿no? Decir que es el rival perfecto, pues no lo creo. Si tenías a Suiza en la otra puerta, pues mejor te metes a la de Suiza. Yo sinceramente, y en este tipo de torneos más, así como creo que no tenía o no tiene nada de malo reconocer que el resultado coreano puso a México en octavos más allá de los méritos propios, tampoco tiene nada de malo decir, ojalá hubiera sido Suiza, caray, la tendríamos como más fácil para ir siguiendo un caminito. No ha sido el caso, es Brasil y el partido se juega el próximo lunes. Hacemos pausa en esta edición de ESPN Radio Fórmula y volvemos con muchos más contactos desde territorio mundialista. No, yo creo que sin duda ya hemos pasado por diferentes torneos oficiales y nos ha ido muy bien. Entonces yo creo que tenemos que ser claros del rival con el que nos vamos a enfrentar y que se respeta, pero el faltar el respeto va a ser ganándole, haciéndole un buen partido, jugarle de tú a tú. Así que jactarnos del pasado creo que no va a ser prudente. Es vivir el presente, preparar el partido, que sin duda va a ser muy importante para todos. Alfredo Talavera, el arquero suplente de esta selección mexicana, tal vez hasta el tercer arquero que lleva México para esta Copa del Mundo, y como han dado Guillermo Ochoa con 17 atajadas a estas alturas del campeonato, el que más ha intervenido, difícilmente que tenga o Talavera o Corona alguna posibilidad de minutos de algún tipo. Bueno, seguimos con este tema de la selección mexicana, nos íbamos a corte hablando de esto que además, Tlatuani, Iván, no deja de ser increíble. En 3 partidos de Copa del Mundo, México ha tenido tal vez su mejor versión a lo largo de la historia en 90 minutos y luego el peor partido en 40 años de mundiales, porque no perdió un partido como el que perdió contra Suecia desde aquel 6-0 contra Alemania en el 78. México no había vuelto a ser exhibido de esta manera. Esto apenas en 3 partidos habla de una bipolaridad alarmante del equipo mexicano. Que es la misma que hemos venido analizando en el proceso de Juan Carlos Osorio, ¿no? Se pasa sobresaliente la eliminatoria mundialista y después te llevas 2 goleadas memorables en momentos de definición contra Chile, contra Alemania, que las hemos recordado muchas veces, pero es parte de lo inestable que es este equipo, por decirle de alguna forma, no solo en su estado de ánimo, sino en su fútbol, ¿no? Parecería que de repente sí, contra Alemania se dio el partido de la vida de México, ¿no? Tocamos un techo altísimo, con grandes jugadas por los lados, por todos lados, y de repente con Suecia vemos un equipo al que se le llega facilísimo al área, que no ataca bien, que no defiende bien, y dices, bueno, ¿cuál de los dos es México? Decía Andrés Guardado, el chiste es hablar, que si se rota, porque se rota, si no se rota, porque no se rota. Entonces aquí parte la premisa de, entonces, ¿cómo vas a hablar de algo o seguir una línea cuando el equipo no sigue esa línea, ¿no? Cuando tienes un equipo tan variable, cuando te presenta un estupendo partido y el siguiente, a menos de una semana, te presenta todo lo contrario, entonces ¿cómo no puedes hablar, ¿no? Entonces esto es lo raro que tiene esta selección. No sé si malo o bueno, porque por ahí te da un excelente partido contra Brasil y todos le vamos a aplaudir, eso es innegable, pero eso es lo raro, que no sigan una línea, al menos en lo futbolístico. El tema es que si uno trata de hacer memoria, y ahí podemos caer en un tema tal cual de gustos a veces, porque hay algunos que se quedan con esa eliminatoria y dicen si hay pasajes en la eliminatoria cercanos a lo que se jugó el 17 de junio, otro no, porque pues ni siquiera había rivales de ese nivel para tratarlo de comparar, y en cambio sí podrías encontrar tal vez momentos más similares a los vividos en Ekaterimburgo a lo largo de este proceso, y entonces obligadamente tienes que decir, bueno, por tendencia es más fácil ver a México repetir errores que virtudes, sinceramente. Y eso sumado, Richard, a un corazón altamente volátil de la afición mexicana, porque es algo así. Vemos contra Alemania, le ganan, entonces pensamos que puede ser campeón del mundo México. Y lo vemos perder contra Suecia como perdió, y creemos que será muy difícil que le gane a Brasil. No, pero así se va jugando, es tan inestable el equipo
que así es de inestable las expectativas de toda la afición mexicana. Totalmente. Ahora, esas expectativas de la afición mexicana también van conforme a lo que se ve dentro de la cancha y la ilusión que tienen los aficionados de ver por fin una selección que pueda competir en un quinto partido de un mundial. Esas son las expectativas. Por eso la gente se ilusiona, porque ven que le ganas al campeón del mundo. ¿Cómo no se va a ilusionar? Y una selección que compite sin el respaldo o el pasado de otras, por ejemplo el de Brasil, y que tiene que vivir de esto que dice Tlatuani, ¿no? Del momento, porque el fútbol mexicano no tiene una historia que lo respalde, que diga, bueno, hoy jugaron mal, pero sabemos y nos hemos recuperado. No, es de este momento, y si hoy jugaste muy bien, el momento te da para pensar en cosas grandes, y si luego juega muy mal, pues te da para pensar lo peor. Beto Murrieta, Ciro Procuna, señores, bienvenidos a esta edición de ESPN Radio Fórmula. Con este tema que venimos hablando, Beto, ¿cómo explicamos esta bipolaridad alarmante que no puede ser otra cosa que ha mostrado México en estos 3 primeros partidos de Copa del Mundo? Qué difícil, Ricardo, gusto en saludarte, hablar de ese tema. Yo no tendría una respuesta concreta a ese respecto porque es difícil entender que un equipo que se comporta tan arriba en lo mental y en lo futbolístico contra Alemania, de pronto se derrumbe de manera tan dramática contra Suecia en cosa de días. Yo lo que sí creo, Ciro, es que es muy importante ahora mismo recuperar mentalmente y futbolísticamente a este grupo que había dado un brillante partido contra Alemania, un partido bueno a secas contra Corea y que después se cayó de una manera ostensible contra el equipo de Suecia, poniendo en riesgo la calificación que finalmente sí se logró a la siguiente ronda. Yo creo que es un tema que tiene que ver con muchos factores. Juan Carlos Osorio, cuando le hicieron esa pregunta al final del partido, dijo que él había traicionado sus métodos. Entonces, bueno, ahí está una parte de los motivos. Si traicionó sus métodos era porque él pensaba que tendría que haber rotado, tendría que haber puesto a otros futbolistas y no lo hizo así. Algunos de ellos claramente estaban desde el punto de vista físico no en su mejor momento, había menos tiempo de recuperación. Ese es otro factor que también gravitó en este encuentro. Tiene que ver con el grado de dificultad del rival. Hay que ver cómo han estado las cosas de complicadas en esta Copa del Mundo, de competidas. El equipo de Suecia resultó ser entonces el mejor equipo de este grupo y por eso es que termina como líder de la competencia. Hay una mala planeación estratégica, no se hacen los cambios con los futbolistas que se tenían, porque si lo que se pretendía ante un rival como este era jugar con un líbero, 2 marcadores y laterales volantes, con los jugadores que eligió de arranque tenía para hacerlo. No se presentó ese ajuste. Los cambios de futbolistas, los relevos viniendo desde la banca creo que llegan tarde. Entonces creo que ahí encontramos algunos motivos, además de que por tradición el fútbol mexicano tiende a ser inestable de esa forma. Aún así le da para estar en la ronda de octavos de final. Es donde normalmente ha pertenecido el equipo mexicano. En los últimos mundiales, desde Estados Unidos 94 a la fecha, ahí se ha llegado. En una buena tarde se le hace pelea a las potencias. No ha sido suficiente para ganarles. Veremos si se puede ahora contra Brasil. Javier Hernández decía que no perdieron por tontos. No, pero sí por ser inferiores a los suecos, por ser menos capaces que los suecos, que desde el arranque del partido impusieron condiciones y fueron dominadores y fueron mejores de cabo a rabo. Siento también, Ciro, que en lugar de reforzar su afortunada frase de hace unos días, en el sentido de que hay que pensar en cosas fregonas, Javier tomó el burdo camino de las palabras altisonantes y empezó a hablar con respecto a este tipo de situaciones que se presentaron contra el equipo de Suecia. Da la impresión de que les prestan demasiada atención a las redes sociales, no cabe duda, de que se queman el seso leyendo sandeces y críticas ácidas, en lugar de rescatar precisamente esas críticas constructivas, que también las hay en ese universo de información tan amplio al que están expuestos los jugadores mexicanos. Si eso les sirve para unirse, para blindar al grupo, eso lo saben hacer muy bien. Adelante, adelante, porque hace falta eso y más para ganarle a Brasil el próximo lunes. Adelante, Ricardo, allá en el estudio. Gracias, Beto. Ciro, abrazo para ustedes hasta Moscú para quedarnos entonces con todo esto. Insisto, de aquí al lunes se va a hablar mucho. Nosotros evidentemente lo haremos el fin de semana también en ediciones de ESPN Radio Fórmula, de lo que va a ser el partido y de lo que acapara tanto la atención. También dijo y habló particularmente Andrés Guardado de este tema de Neymar y de la tendencia que tiene el brasileño a exagerar mucho, y de hecho la estrella del Paris Saint-Germain parece que ha dado más de qué hablar por estas exageraciones que por el nivel de juego que haya podido alcanzar.
con Brasil. Eso es una buena noticia, que Neymar no esté jugando al nivel que se esperaba, y una preocupación lo que pueda simular a la hora del partido contra México. Sí, en este Mundial sin duda ha sido más la noticia con Neymar, con todas estas vueltas que da después de que cae. Y todo esto creo que es una buena noticia hasta ahora a los equipos que ha enfrentado. Hablar que en este Mundial ya hay VAR también, ¿no? Que este video te ayuda a que una exageración como la de Neymar seguramente pueda ser revisada y no sea trascendental para un momento como el no era penal, que seguramente estaremos recordando porque así fue hace 4 años. Será mucho más difícil que suceda. La mala noticia es que en algún momento el fútbol de Neymar seguramente aparecerá, ¿no? No ha aparecido hasta ahora, tal vez no ha sido el Mundial más enchufado, pero se espera que en algún momento aparezca, ¿no? Como ha ido apareciendo poco a poco el de Messi, como apareció desde un principio el de Cristiano Ronaldo, aunque tuvo una falla de un penal en el último partido. Sí. Pero las grandes figuras normalmente aparecen, ¿no? Es raro que pase en un Mundial completamente de noche, entonces bueno, eso también tiene que preocuparle un poco a México. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo, desde que Neymar ha sido parte de la selección mayor, cuándo, en qué momento ha tomado la responsabilidad de esa selección y realmente se le ha visto un nivel a la altura de las expectativas que siempre se han tenido con este jugador? Porque lo recordamos en Londres 2012. No, pero luego 4 años después me parece que sí cumple Neymar, ¿no? En ese rol incluso de capitán, y después de eso hasta se saca una responsabilidad y dice, yo ya capitán, no, acá está lo que le faltaba al fútbol brasileño. Pero en términos generales me parece que ha sido un futbolista a la altura, ¿no? De la expectativa. En términos generales. Pero si hablamos de que ya tiene bastantitos años formando parte de la selección mayor de su país, hasta ahora el hecho de que no resalte, a mí no se me hace raro en lo particular. Se me haría raro realmente ver un futbolista que, como Cristiano Ronaldo, cargara la responsabilidad completa de su selección. Hasta ahora no lo ha logrado hacer. Lo cierto es que están hechos para la alta competencia este tipo de futbolistas, y que en los partidos de eliminación directa muy probablemente hacen una diferencia, ¿no? Sí. Pero, bueno, habrá que ver. Eso declaró hoy Casemiro en la conferencia de prensa, la encabezaba el futbolista del Real Madrid y justamente daba esa frase: todos jugamos en los equipos élite del fútbol mundial todos los días. Lidiamos con la presión de ser favoritos a ganarlo todo. Cuando venimos a la selección brasileña, eso no cambia ni cambiará porque somos pentacampeones del mundo. Lo que decía el contención de Brasil, otro futbolista clave para el partido del lunes. ¿Quiénes le van a competir en esa recuperación de pelota del lado mexicano? Si serán como lo vienen siendo Guardado y Herrera, y a qué nivel podrían hacerlo. Tendremos reporte de la selección brasileña y de cómo se prepara para ese partido del lunes en Samar ante la selección mexicana. Todo eso después del corte en ESPN Radio Fórmula. Ya volvemos.